Estamos con la segunda parte de la entrevista central. Nos acompaña el doctor Alan Madruga, el tema del día, el control del asma. Es un tema sumamente importante, recién lo veníamos hablando, un tema de una importante incidencia, pero un tema también que por suerte se ha desarrollado a lo largo de los años un interesante sistema de control y tratamiento. Alan, tenemos acá arriba una parafernalia de aparatos, ¿verdad? De cual los asmáticos que estarán viendo seguramente estarán familiarizados, pero vamos a hablar de cada uno de ellos y de la utilización de cada uno de ellos para lo que es el control del asma. Y vamos a su vez a hablar sobre qué tipos de medicamentos utilizamos. Las bombitas, los inhaladores. Las famosas bombitas. Esto acá, el asma, por supuesto, es una enfermedad muy vieja. Sin duda. Lleva años de evolución y ha tenido diferentes tratamientos. Ahí está. Antiguamente eran comprimidos, vino la época de las nebulizaciones, ¿verdad? Que se siguen usando, y actualmente tenemos los dispositivos como esto acá, que es un inhalador de dosis medida. De dosis medida. ¿De dosis medida qué significa? Esto es un tambor presurizado, acá dentro está la medicación, y a través del aparato genera un aerosol, una dosis exacta de la medicación. Cada disparo es una cantidad exacta. Es una cantidad exacta, exactamente. Ahí va, ¿verdad? Hay de diferentes tipos de medicamentos. Ahí está. Se dividen en dos grandes grupos: la medicación controladora de asma y la medicación de rescate. Ahí está. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo porque es importante para que la gente entienda por qué cuando nosotros le decimos, mire señora, es su hijo o usted tiene que utilizar permanentemente este medicamento, es permanente. Ahí está la explicación que tú vas a dar. Exacto. Recuerden que en el asma la principal alteración es la inflamación de la vía aérea. Por lo tanto, varios de estos inhaladores tienen incluidos corticoides. El más usado es la fluticasona, el que ha tenido mayor y mejor resultado, ¿verdad? Que se va a actuar con a nivel de la mucosa, en la inflamación, disminuyéndola, y por eso es un medicamento controlador de la enfermedad. Tú dijiste recién que es un corticoide, y cuando hablamos de corticoide mucha gente queda preocupada porque dice, uy, la cortisona, los efectos secundarios. Explícale a la gente sobre la importancia y el hecho de que esto no tiene casi efectos secundarios en la gente. La aplicación de inhaladores hace que el concentrado, el fármaco, llegue directamente al pulmón. Por lo tanto, es una aplicación muy localizada y no es una aplicación sistémica como tomarla. Por ejemplo, tomar prednisona, que eso sí va a tener una incidencia de efectos secundarios mayor. Mucho mayor. Con esta medicación y tomando las precauciones que ahora vamos a hablar, la incidencia de efectos secundarios es mínima, ¿verdad? Y el efecto es muy beneficioso. Esos entonces son los medicamentos controladores. Es decir, que esos serían, Alan, los que tú indicarías de manera permanente. El tratamiento del asma es escalonado, ¿verdad? Explícanos eso. Nosotros llega el asmático y a través de una serie de preguntas sabemos si el asma es controlada, no controlada o de difícil control, ¿verdad? Y a partir de eso se empieza a aplicar un esquema terapéutico. Primero utilizamos únicamente broncodilatadores de acción corta frente a síntomas. Luego vamos agregando medicamentos controladores, como por ejemplo el Sarflu, que es uno de los más utilizados, ¿verdad? Y así vamos a ir jugando con una serie de combinaciones de acuerdo a la etapa de que esté la paciente o el paciente. Es decir, que es muy dinámico. Es muy dinámico, exacto. Y no se puede catalogar una persona en un estadio. La persona, según su variabilidad de asma, va a estar un tiempo controlada, un tiempo no controlada, un tiempo parcialmente controlada, y así vamos a ir ajustándola, teniendo en cuenta que hay episodios de asma que son episodios severos, los estados de mal asmático, bien conocidos, o lo que se llama hoy asma casi letal. Casi letal, que son cada vez menos frecuentes. Menos frecuentes, pero existen. Por estos tratamientos. Exactamente. Se ha logrado controlar esta enfermedad. Alan, hablamos de medicamentos controladores. El otro tipo de inhaladores, ¿cómo se llama? Son los de rescate. Medicación de rescate. El 20 Plus, el Salbutamol o el Verotec, ¿verdad? Que son los más difundidos. Esos se utilizan para aliviar síntomas. La persona tiene síntomas, tiene que usar este tipo de inhaladores. La persona que siente que se le cierra el pecho, que le viene el chillido, usa el inhalador. Usa el inhalador. Ahí está. A demanda. Que en general se usa en forma libre eso. Exactamente, a demanda. Con las características de cómo usarlo. Ahí está, eso te iba a decir, porque acá estaba viendo algunos artículos como esta botellita y quería que me explicaras para qué se usa y para qué sirve. Esto es uno de los tantos dispositivos que hay. Se llaman espaciadores o inhalocámaras, tienen un uso muy difundido y esto realmente ha cambiado
mucha parte del tratamiento del asma. Bien. El uso del inhalador Sí. solo se puede usar. Una persona puede aplicarlo directamente en la boca según una técnica y utilizarlo. Bien. Pero eso requiere mucho entrenamiento, ¿verdad? Mucha coordinación, ¿verdad? Y muchas veces es el responsable de un fracaso terapéutico. Perfecto. ¿Verdad? Y a veces, según el tipo de inhalador, queda mucho fármaco en la boca Ahí está. y ahí empiezan los efectos secundarios. Claro. Con el espaciador Sí. eliminamos gran parte del depósito de partículas en la Ahí boca, se genera un flujo de aire central, Bien. ¿verdad? Con aerosol Sí, central sí. que llega al pulmón Ahí y es muy está. beneficioso. Claro. Y no hay que tener coordinación. Ahí está. En definitiva, yo quisiera hacer esta pequeña experiencia para mostrarle a la gente cómo sale el gas, a la velocidad que este gas sale, que en definitiva es un propelente del cual dentro está el medicamento. Esa velocidad, ¿no, Alan, con la que sale, es un poco lo que logra la inhalocámara moderar, ¿no? Exacto. Entonces, se adapta. ¿Cómo se coloca? En un extremo se adapta el inhalador. Ahí está. ¿Tá? Y según, si es un niño, Sí. como tenemos acá en el esquema, Ajá. ¿verdad? Si es un niño chico con la mascarilla, se adapta a la boca del niño. Ahí está. El niño se dispara y el niño respira. No hay que coordinar disparo con Perfecto. inhalación. Se lo hace respirar normalmente. Sale. Un adulto coloca Claro. directamente la boca acá, Claro, sellada, sin porque puede pérdida, sin coordinar. fugas. Aprieta y respira. Ahí. Al apretar acá, vemos cómo sale el propelente de ahí. Claro. ¿Verdad? Esta es una de las tantas técnicas Claro, que pero hay. yo creo que es muy importante que la gente sepa que es casi imprescindible el uso de la inhalocámara, sí. ¿verdad? Alan? Tenemos que hacer hincapié en que primero el medicamento llega mucho más. Y difundir el uso. Claro, y difundir el uso. A veces hemos visto botellitas de Coca-Cola, ¿verdad? Sí, Que se han utilizado, por decir una marca, es decir, botellitas de medio litro De que se han plástico, utilizado de sí. plástico. Bueno, no es lo ideal. Si usted no puede adquirir una de estas, igualmente preferimos Sí, que que se usen. utilice una botellita a que se haga en forma directa porque va a llegar mucho mejor. Los inhaladores han tenido también una evolución Sin muy duda. marcada. Eran caros y Es ahora verdad. son más Son accesibles. mucho más accesibles. Más universales. Lo mismo las inhalocámaras. Ahí está. Son fáciles de conseguir generalmente. Y es importante del siguiente punto. A veces un asma de difícil control, Sí. paciente que siempre tiene síntomas, es por un uso inadecuado del inhalador. Ahí está. Entrenando, explicando en cada consulta cómo Sí. debe realizar, eso a veces es suficiente para lograr un buen control del asma. Es verdad, es verdad. ¿Ah? Es muy importante que haya un buen contacto entre el médico y el paciente, pero además entre el personal auxiliar del médico, sí. que es el que tiene que tener tiempo para hacer todas estas explicaciones. Y hace parte de la educación. Y hace parte del sistema de educación. De la educación, Ahí de está. conocer su enfermedad, de conocer Exacto. el tratamiento. Del automanejo, además. Alan, veníamos en una imagen que estaba hoy aquí atrás, un aparatito para medir la obstrucción. Claro. Háblanos un poquito de este aparatito que no está al alcance de todo el mundo, pero quizás alguien lo conoce o alguien lo puede adquirir. Exacto. ¿Para qué sirve Se el llama, pico flujo? Se llama pico flujo expiratorio. Sí. Es un aparatito que mide la velocidad con el cual sacamos El aire. Es una aproximación a la espirometría, algo medio casero. Bien. ¿tá? Y lo importante de esto Sí. tiene dos objetivos. El primero es conocer la variabilidad del asma. Ahí está. Uno le hace un seguimiento al paciente, le explica cómo tiene que usarlo y podemos tener un registro de cómo varían sus síntomas. Durante el día. Durante el día. Y el otro es reconocer la presencia de una crisis asmática. Ahí está. El paciente sabe que expira 400 mililitros por segundo. Por segundo, 400, exactamente. 500, 700 era lo normal. Cuando ve que eso empieza a disminuir y está por debajo de 200 o en 200, Es un signo de alarma. es un signo de alarma, tiene que usar sus inhaladores Ahí está. o concurrir al servicio de emergencia. Bueno, entonces cuando todo esto no funciona, cuando se utilizan las pautas que el doctor Madruga le recomienda, no tenemos otra medida que asistir a los centro servicios de emergencia. Porque el asma puede tener episodios severos. Claro. ¿Está? Vienen también muchos manuales, muchas explicaciones Exacto. para padres Exacto. y explicaciones para las personas para ayudar con este Para ayudar, automanejo, claro, ¿no? tratando siempre de evitar la crisis. La crisis, ¿Está? exactamente. Porque puede tener síntomas, hay que evitar la crisis. La La crisis se define como persistencia de síntomas por un determinado tiempo, Ahí está. tratamientos refractarios, en fin. Un montón de cosas. Que además el asma es aquella que cuanto más. Es decir, cuanto más crisis tiene, más posibilidad de seguir teniéndolas. Exacto. Es decir, que hay que evitarlas. Hay que evitarlas. Es fundamental. Alan, ha sido un gusto estar contigo a compartir este tema. Te estaremos llamando por algún otro. Muchas gracias. Y con ustedes continuamos, no se vayan.
Estuvimos hablando con el doctor Alan Madruga, el tema del día fue el control y automanejo del asma, y continuamos con nuestro programa Más Salud. Ya volvemos.